Javier Aranda ya se encuentra con nosotros. Es un placer porque hoy vamos a hablar de un libro que se presenta mañana, que tú eres uno de los corresponsables. Normalmente tú presentas obras o libros de otras personas, de otros escritores, de otras tendencias, pero bueno, en este caso pues vas a estar tú siendo uno, yo creo que de los más expertos en el tema de Carlos Monsiváis, de su obra y su persona. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Omar. Hola, Ana. Pues experto así que por contagio, porque Pues sí. tuve la fortuna de convivir con él mucho Sí. durante muchos años. Y sí, digamos, yo creo que sí me acerqué a conocer esa geografía llamada Carlos Monsiváis, que tenía muchos territorios, muchas aristas, muchos puntos de vista, muchos abrevaderos. Claro. Y sí creo que puedo tener un panorama general, porque cuando uno va tratando a sus amigos que eran expertos, digamos, o en cine o en otra cosa, uno descubre que los saberes de Carlos eran más de lo que uno podía ver en general, ¿no? Llegaban a la minucia. Y en este caso, bueno, pues me invitan a presentar este libro de Carlos Monsiváis y yo acepto con mucho gusto porque es como volver a conversar con él. Claro. Alguna vez ya te comenté que Carlos tenía esa tendencia a socratizar con quien estaba hablando, te hacía razonar en voz alta. Él es la mayéutica. Sí, exactamente. Entonces, tú mismo llegabas a conclusiones y él casi no se movía, ¿no? Era como esos maestros de karate que se mueven muy poquito, pero hacen que el otro tenga reflejos, busque, haga de giros, etc. Entonces, Carlos era muy generoso en eso porque también te entrenaba. Yo recuerdo que a veces me llevó al Tianguis del Chopo, a donde vendían películas pirata, por supuesto, y él decía que consumía películas pirata porque ningún establecimiento que se diera a respetar vendía las cosas que él consumía, y era cierto. El cine clásico, el cine alternativo, pues no se encuentra en ningún lado. No. Ahí se encuentra, y lo que hacía Carlos generosamente era escogerme, digamos que una vez al mes, 10 o 20 películas, entonces me las iba pasando. Y mi tarea era verlas, porque me decía, tu formación en cine es muy precaria. Y yo sí creo que era precaria, pero no tanto, ¿verdad? ¿Cuáles eran, más allá de la literatura, los principales, dentro del aspecto artístico de Carlos Monsiváis, sus principales fijaciones? Hablamos de la música, la pintura. Sé que era experto en todo, sé que te conocía todo, pero sé que creo que el cine era cine era básico para él. Incluso algunos de los mejores acercamientos, ¿no?, al cine de Estados Unidos, norteamericano, y al cine mexicano, pues se los debemos a Carlos Monsiváis. Yo conozco a muchos críticos, a mucha gente que consume cine, ¿sí?, y ni lejos se acercan a la mirada de Carlos Monsiváis, porque la mirada de Carlos era antropológica, era sociológica, era ética, era artística, con un bagaje de gran profundidad. O sea, sabía más que muchos artistas plásticos y incluso cineastas. Y cineastas. Entonces, incluso les revelaba de dónde venían más o menos sus tendencias y les hacía ver, ahora sí que cuadro por cuadro, qué semejanzas había o qué película clásica les había evocado una nueva película, ¿no? Yo creo que en el caso de Roma, seguramente aparecería el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, si estuviera Carlos. Y yo creo que estaría de acuerdo que no estoy diciendo una blasfemia, porque yo creo que hay muchas tomas, y sobre todo el final, cuando se acerca esta mujer al mar, en donde dices, bueno, Figueroa aquí tocó a este hombre, porque es preciosa la imagen, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, bueno, Carlos compartía. Claro. Pues Javier, queremos que nos cuentes todos los detalles de este libro que vas a presentar mañana. Vamos a hacer una breve pausa y, si te parece bien, regresando, nos dices todo lo que hay que saber para estar ahí. Sí. Ahora volvemos con esta conversación con Javier Aranda, no se lo pierdan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con Javier Aranda y nos está platicando del libro El regreso de la doctora Ilustración, que va a presentar mañana a la 1, por supuesto en el Museo del Estanquillo, porque es de Carlos Monsiváis. En esa capilla. Y bueno, yo tuve la oportunidad de verlo varias veces, asistía mucho a los coloquios de filosofía, etcétera, cuando era estudiante, y me encantaría que nos platicaras un poco más sobre qué es lo que vamos a ver en este libro. Bueno, este libro es una exhumación de textos que han estado perdidos. Yo creo que hay muchísimo material de Carlos que está en las hemerotecas, esperando el juicio final para que abran, digamos, todas las bóvedas y sus textos vuelvan a recircular, porque publicó mucho. Hay cosas que yo creo que ni la familia se entera muy bien de dónde se encuentra, porque Carlos era un maníaco de escribir, todo el tiempo escribía. Leía y escribía, era su obsesión principal.
y a veces al final, ya que estaba, digamos, los 10 últimos años de su vida, te daba la impresión de que estaba redactando siempre. O sea, todo lo que él decía, tú podías transcribirlo y muchas cosas salieron así y quedaban fijas. O sea, ¿por qué? Porque el señor ya en su cabeza estaba escribiendo Pensaba las como cosas. escribía, ¿no? O escribía como pensaba, ya era esa correlación. No era a veces tú dices, bueno, hoy voy a escribir, déjame reorganizo la mente y tal. Y en este caso, por ejemplo, el regreso de la doctora Ilustración tiene esa virtud que recupera ese Monsiváis oral muy cercano, en donde la ironía es un centro que te hace girar en torno a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, y que son tan fuertes como la corrupción. Si el mensaje principal del presidente López Obrador fue combatir a la corrupción, yo puedo decir que el intelectual que fijó de manera indeleble el tema de la corrupción como algo que se tenía que atacar hace 50 años fue Carlos Monsiváis. ¿Cómo lo atacó? Con la ironía, desmontando todas las tonterías que querían ocultar a ese país que se estaba carcomiendo precisamente por prácticas corruptas, y Carlos de manera semanal señalaba con su dedo de fuego, con su ironía, con su sarcasmo, con esa prosa directa, filosa, todos los actos que tenía enfrente. Hay algunos que no podíamos ver nosotros, ¿no? Pero él nos los hacía ver y decías, caray, pues claro, como no me había dado cuenta, ¿no? Yo escucho ahora, por ejemplo, los periodistas, algunos dicen, bueno, eso del huachicol, todos sabíamos. Oye, pues qué mal periodista eres, porque no lo hiciste público, ¿por qué no documentaste todo lo que sabías? Eso es una práctica corrupta, y si no es demagogia, francamente. Entonces, Carlos sí ponía esos temas, iba documentando como una cadena de lo que era la cuestión de la corrupción, la iba documentando semanalmente. Y yo creo que eso fue un ejercicio, lo dice Lorenzo Meyer, de higiene mental, de salud ética que nos hacía falta. Porque en un país donde todo, bueno, no importa, que siga, Sí, no. ves de ladito como que no quieres ver, necesitas esas voces críticas, y Carlos fue sin duda el más constante crítico de esas prácticas que teníamos, ¿no? Entonces, este acercamiento, que además no es, digamos, el tono no es como de profeta, de que está sentenciando a los réprobos y a los puros, lo hace a partir del humor. Se burla de esas prácticas, se burla del mismo, se burla de nosotros, precisamente para sensibilizarnos sobre un tema que nos debe incumbir a todos. Y la fórmula es la del libro anterior. Son cartas que le escriben a una doctora, que es como la doctora Corazón, esta es la doctora Ilustración, y hay un intercambio epistolar en donde unos preguntan, ella contesta, y nos hacen ver esa zona con mucho humor de las cosas que no deben funcionar. Claro. ¿Quién lo publica y dónde lo encontramos? Lo publica esto. El prólogo es espléndido, es de Lorenzo Meyer. Él hace una selección precisamente para esto. La ilustración, yo no conocía a Darío Castillejos, es espléndida, francamente, es una gran caricatura, y lo publica Malpaso. Yo creo que tiene varias cosas esta colección, que es presentarnos, digamos, la lectura, la selección de algunos personajes como el Fisgón, que fue cercano, muy cercano. Ese sí fue amigo de Carlos, ¿no? Como muchos dicen. Él sí es de verdad. Él hace una selección en el primer tomo, y en este Lorenzo Meyer hace otra selección. Es muy interesante porque son puntos de vista distintos de un material muy parecido, pero que te muestran aristas diferentes. Ahora sí que la curaduría, ¿no? La curaduría te está haciendo ver o pone énfasis en alguna cosa, y el énfasis de Lorenzo Meyer tiene que ver con la cuestión de la corrupción. Claro. De la necesidad de hacer una higiene ética a nivel social a partir de la ironía. Pues como siempre, Carlos Monsiváis, lo vamos a extrañar porque siempre nos vamos a hacer la pregunta en cualquier momento de nuestra historia, de nuestro día a día, ¿qué hubiera dicho, qué habría escrito, qué habría opinado en un momento como este? Desde lo que dijiste hace ratito, ¿qué hubiera dicho de una película como Roma? ¿Qué hubiera dicho de un momento de esta transición política, social? ¿Qué hubiera dicho de los medios? En fin, y para ello, para más o menos avesar o poder visualizar qué hubiera dicho, hay que leerlo sin Lo dices estupendamente porque tiene una actualidad increíble, y todos esos ángulos de los que tú estás hablando están en estos textos. Tenemos varios miradores para acercarnos. Pues mañana nos vemos, Javier Aranda, a las 13 horas en el Museo del Estanquillo, en Ahí el Centro estaremos, Histórico, sí, ahí en con Madero. mucho Pues muy bien, gracias Javier por traernos este libro, esta presentación mañana. Y mientras tanto, gracias Ana Cris. Gracias, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Pasen un excelente día.